¿Alguna vez has sentido que estás en una carrera que no puedes ganar? ¿Trabajas 8, 10 o incluso 12 horas al día? ¿Esperas con ansias el día de pago? Pero apenas el dinero toca tu cuenta, desaparece en facturas, deudas y gastos básicos. Si te sientes así, bienvenido a la trampa del salario. Muchos creen que la solución es simplemente ganar más, pero la realidad es otra. Si no entiendes cómo funciona el juego del dinero, no importa si ganas $1,000 o $10,000, siempre terminarás en cero al final del mes. Hoy, en Código Billete, vamos a romper esa cadena. Te voy a mostrar por qué el sistema está diseñado para que nunca dejes de trabajar y, lo más importante, cómo puedes hackearlo para construir tu propia libertad financiera. Nos enseñaron desde pequeños que para tener más hay que esforzarse más. Pero miremos a nuestro alrededor. Las personas que más se esfuerzan físicamente suelen ser las que menos dinero tienen. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso limitado. Solo tienes 24 horas al día. Si cambias solo tu tiempo por dinero, tienes un techo que nunca vas a superar. El salario mínimo o el salario promedio está calculado para que cubras tus necesidades básicas y te sobre lo justo para consumir algo de entretenimiento. Es un círculo vicioso. Para salir de aquí, necesitas dejar de ser un recolector de sueldos y empezar a ser un constructor de activos. Quédate hasta el final porque te voy a explicar la diferencia exacta entre ambos. Aquí es donde el 99% de la gente falla. La mayoría recibe su salario y paga la renta, la luz, el teléfono, la comida y si sobra algo, lo ahorra. Error fatal. Lo que sobra nunca llega. La regla de oro de las finanzas globales es: págate a ti mismo primero. Sí, escuchaste bien, págate a ti mismo primero. Apenas recibas tu ingreso, separa un 10%. No importa si es poco. Ese dinero no es para gastar, es el capital de tu libertad. Imagina que ese 10% son soldados que vas a enviar a trabajar por ti más adelante. Si no separas a tus soldados, nunca tendrás un ejército. Cuéntame en los comentarios, ¿lográs ahorrar algo hoy o sientes que es imposible? Ahora, hablemos de los infiltrados, los gastos hormiga. En Estados Unidos, en España o en Argentina, el problema es el mismo. Esa suscripción que no usás, el café diario de $5, las compras por impulso en Amazon o Mercado Libre. Sumados, estos gastos pueden representar hasta un 20% de tus ingresos anuales. No te estoy diciendo que vivas como un monje, pero sí que seas el CEO de tu propia vida. Si no sabes a dónde va cada centavo, no tienes el control. Una persona que gana el salario mínimo, pero controla sus gastos, terminará siendo más rica que un gerente que gasta todo lo que gana para mantener un estatus que no tiene. Una vez que tienes ese ahorro del 10% y tus gastos bajo control, empieza la verdadera magia, la inversión. No necesitas ser un experto en la bolsa de valores de Nueva York. Hoy en día, desde tu teléfono, puedes acceder a fondos de inversión, bonos o incluso criptomonedas estables que protegen tu dinero. El objetivo no es hacerte millonario mañana, sino dejar de ser un esclavo del salario. Cada dólar invertido es un minuto de tu vida que ya no tendrás que trabajar en el futuro. Ese es el verdadero código del billete. Comprar tu tiempo de vuelta. Salir de la trampa del salario requiere disciplina, no suerte. El sistema quiere que sigas consumiendo, pero tú ya sabes la verdad. Si estás listo para tomar el control de tu futuro financiero, dale un buen me gusta a este video y suscríbete a Código Billete.
Estamos creando una comunidad de personas que no se conforman con la migaja del sistema. Soy Stephanie y recuerda, el conocimiento es poder, pero la acción es lo que trae el dinero. Nos vemos en el próximo video.